¿Contentas? Del 1 al 10, ¿cómo estamos? Ajá. A ver, ¿quién se las cree? No, pero esperemos que salgan con un 11 de aquí. Amén. Es un honor para mí estar esta mañana con ustedes y miren, a lo largo de este evento, lo más importante es aprender a entrar a la presencia de Dios. Con un solo momento que tú experimentes eso, tu vida cambia radicalmente. Creemos que la vida cristiana consiste en una serie de obligaciones y de restricciones. ¿Y saben qué? Error. La vida cristiana consiste en una serie de convicciones que resultan del amor que tú sientes hacia tu amado. Y cuando tú lo haces por amor y por convicción, no te cuesta trabajo. Pero si tú lo haces de una manera obligada, oye, es que tengo que dejar de hacer esto y tengo que hacer aquello, es una carga muy pesada y es vivir el cristianismo de una manera religiosa. Y Dios aborrece la religiosidad. Vamos a iniciar este tema. Yo le puse cómo entrar a la presencia de Dios. Y si quieren acompañarme en sus Biblias, en Éxodo 31, versículo 18, y nos vamos a seguir, para ir explicando cómo realmente podemos entrar a la presencia de Dios y qué es la presencia de Dios. ¿Qué ganamos nosotras al entrar a la presencia de Dios? Éxodo 31, 18, no sé si se pueda que lo pasen en las pantallas, súper, perfecto. Vean lo que dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Moisés se encontraba en el monte Sinaí y ahí él estaba hablando cara a cara con Dios. Él estaba en la presencia de Dios y ahí Dios le dio 2 tablas escritas con los mandamientos, con los 10 mandamientos. Pero vean lo que dice el capítulo 32, versículo 1 en adelante. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo quiero que vayamos viendo cómo el pueblo que Dios sacó de Egipto tenía puesta su mirada ¿en quién? En Moisés. Muchas veces nosotros podemos llegar a tener nuestra mirada en el hombre. Ellos lo consideraban como un ídolo en su corazón. Ellos creían que Moisés los había sacado de la tierra de Egipto. Ya no estaba, entonces pues levantan los dioses. Lo tenían como un dios. Hoy quiero que te preguntes, ¿quién está en primer lugar en tu vida? Porque tú puedes tener como un ídolo a tu marido, puedes tener como un ídolo a tus hijos, al líder espiritual. Y hoy Dios quiere decirte que si tú quieres entrar a la presencia de Dios, tienes que voltear a ver a Dios. Ya no veas al hombre, ya no veas a las circunstancias tal vez que te rodean, voltea a ver hacia arriba. Amén, hacia nuestro amado Jesús. Vemos también, si seguimos leyendo, dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón,
edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Yo quiero que vean la confusión que había en sus mentes. Era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido para sacarlo de Egipto. Pero primero pensaron que era Moisés el que los había sacado de Egipto, ¿sí o no? Después vemos en el versículo 4 que hicieron un becerro de fundición y les dice: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y luego en el 5, Aarón dice: mañana va a ser fiesta para Jehová. ¿Se dan cuenta la confusión que había en sus mentes? Y muchas veces, a veces vivimos el cristianismo de esa manera. Recibimos un día a Cristo en nuestro corazón, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, pero venimos cada domingo a calentar la banca y pensamos que ya cumplimos. Y seguimos viviendo de alguna manera el cristianismo en nuestra religión tradicional. ¿Y saben qué? Cuando tú vives el cristianismo así, no conoces realmente a Dios. A Dios se le conoce en su presencia. Amén. Vemos que después de esto, mientras Moisés estaba arriba en la presencia del Señor, Josué se ve que estaba en medio, ni con él ni con los de abajo. Y Dios le dice a Moisés: baja porque este pueblo ya se desvió. Si tú no buscas realmente al Señor, fácilmente te puedes desviar a otro camino. Es en la presencia de Dios donde tu vida realmente es transformada, donde conoces a Dios y ahí difícilmente te vas a desviar del camino. Pero es ahí a donde tenemos que llegar. Amén. Y vemos que en el versículo 20 de Éxodo 32, vean lo que dice. Aquí habla de Moisés. Dice: y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Hay que destruir ese ídolo que hay en nuestro corazón que nos impide que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Vemos en el versículo 31 al 32, cómo Moisés intercede por el pueblo delante de Dios. Dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés sabía que el pueblo estaba mal, pero con todo él quería que Dios tuviera misericordia de ese pueblo. Amén. Y vean lo que dice después, en el capítulo 33, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice? Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Todos podían ir a buscar a Dios, ¿sí o no? Ahora, en el Antiguo Testamento vemos que el tabernáculo estaba formado por tres partes básicamente. La parte de afuera, el atrio, en donde estaba el altar del holocausto, donde se hacían las expiaciones y los sacrificios por el pecado. Pero esos sacrificios solo cubrían el pecado, no lo quitaban. Después estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos. Y luego entraban a lo que es ya la tienda, y el tabernáculo en sí estaba formado por lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa con los panes, estaba el candelero de oro y estaba el altar del incienso. Justo enfrente del altar del incienso estaba el arca del testimonio, que representa la presencia de Dios, que se encontraba en el lugar santísimo.
entre el altar del incienso, que representa nuestras oraciones, y el arca del testimonio, que representa la presencia de Dios, había un velo. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para hacer expiación por él y por todo el pueblo. Sin embargo, Jesús en la cruz, cuando murió, tembló y dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, en señal de que era Dios el que estaba dando acceso a todos nosotros como hijos de Dios para entrar a la presencia de Dios. Muchas personas creen que solo los líderes espirituales pueden entrar a la presencia de Dios, pero déjame decirte que esto no es cierto. Cristo nos dio acceso a cada una de nosotras para entrar a esa presencia. Es para ti también esa presencia. Amén. Y vemos también, si seguimos leyendo, vamos al versículo 8, para que vean cómo el pueblo pensó, pues la presencia es para nomás el líder, ¿no? Dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Momentos antes dice que todos podían estar en el tabernáculo a buscar a Dios, ¿sí o no? Pero aquí dice, pues desde mi tienda yo veo cómo el líder va a entrar a la presencia y yo desde lejitos. Y a veces hemos vivido la vida cristiana así, en donde pensamos que solo el líder puede entrar a la presencia de Dios, al grado que le dicen, tú que estás cerca de Dios, ora por mí. Digo, si tú lo hiciste es mera coincidencia, ¿no? Oye, tú tienes el mismo acceso que el líder para entrar a la presencia de Dios. No busques o no sigas al Señor de lejos cuando puedes estar en su alcoba con Él. Amén. Y luego dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Esto me impacta, porque tú puedes estar alabando, pero de lejos. Y no hay cómo alabar a Dios en su presencia. Y luego dice, versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés, como dice, cara a cara. Dios quiere hablarte a ti cara a cara. Así tú y Él. Y lo puede hacer. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, qué casualidad, su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, de en medio del tabernáculo. ¿Qué mobiliario había en medio del tabernáculo? Él no era de la descendencia de Leví. Los levitas, los sumos sacerdotes tenían que ser de los levitas, de esa descendencia para poder entrar ahí. Pero era él el siervo y nunca se apartó de en medio. ¿Qué había en medio? El altar del incienso. El altar donde tú oras y adoras a Dios. Él no podía entrar, pero tú y yo ya podemos entrar. Y tú no somos descendientes de levitas ni nada de eso, pero sí somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo tenemos ese acceso. Y Dios quiere hablarte cara a cara. Amén. Seguimos leyendo y dice, versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y
Y el versículo 13, si traen Biblia, subráyenlo, porque este es impactante. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aquí Moisés nos está describiendo lo que encontramos en la presencia de Dios. Encontramos su gracia, nos da dirección. ¿Qué dice? Nos da dirección al mostrarnos el camino y luego también nos da descanso, porque dice que luego Dios le contestó y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué cosa? Descanso. Hay un salmo que dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿qué encontramos en la presencia de Dios? Gracia, dirección, conocemos más a Dios, se me olvidó ponerlo, conocemos más a Dios, descanso y gozo. Un gozo que solo Dios te puede dar. El mundo te va a enseñar un gozo ficticio. El mundo te va a enseñar que tú vas a ser feliz, vas a estar contenta, si tienes todo lo material, si tienes fama, si tienes éxito, pero todo eso es pasajero. Todo eso no te va a llenar. El único que te puede llenar y saciar y hacerte sentir completa es Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en su presencia. Amén. Cuando sales de la presencia de Dios, no solo lo reflejas. Moisés después, ahí rompió las tablas, volvió a subir, tuvo que llevar otras y estuvo otro gran tiempo ahí, otros 40 días y 40 noches, y cuando baja, su rostro resplandecía. Pero cuando tú sales de la presencia de Dios, tú eres diferente. Porque allí en la presencia de Dios tú te llenas de su amor, tú te llenas de su gracia, de su misericordia, y sales y no puedes odiar, no puedes, porque Él te llenó de su amor. Y eso lo vas a reflejar en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu marido. Una persona que sale de la presencia de Dios es totalmente otra persona. Porque Dios la llena. Y entonces tus acciones van a hablar de que eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. No nada más de boca para afuera, sí soy cristiana. No, tus hechos lo demuestran. Porque has entrado a la alcoba, a la presencia del Señor con tu amado. Amén. Quiero que analicemos a una mujer, porque tú dices, sí, todo esto está bien padre, ¿y cómo le hago para entrar a la presencia de Dios? Ya sé lo que puedo obtener, ya sé que para entrar, no tengo que poner mi mirada en el hombre, en las circunstancias, que Dios tiene que ser lo primero en mi vida, pero ¿cómo le hago para poder entrar a la presencia de Dios? El mejor ejemplo que yo encuentro, lo vemos en Primera de Samuel. Si me pueden acompañar, por favor, capítulo 1. Y vamos a hablar de Ana. Ana, ¿quién se sabe la historia? Que levante la mano. Ok, se las explico más o menos para que entendamos bien. Elcana era un hombre que tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y otra se llamaba Ana. En aquel entonces, se permitía que el hombre tuviera más mujeres. El punto es que Penina podía tener hijos, pero Ana no los podía tener. Y entonces Penina cada año le hacía el bullying, le hacía sentir lo peor, que era chiquita, la menospreciaba y todo. Y vamos a leerlo desde el versículo 6. Primera de Samuel 1:6.
Dice, y su rival, esto es Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, le hacía el bullying, ¿sí o no? Cada año ellos iban al templo, o bueno, al tabernáculo, porque en aquel entonces todavía no había sido construido el templo que construyó Salomón, pero cada año iban a buscar de alguna manera a Dios, a hacer sacrificios. Y Ana, en vez de disfrutarlo, se amargaba, lloraba y estaba triste. Y luego dice el versículo 8, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Miren, yo sé que hay hombres aquí presentes y discúlpenme por lo que voy a decir, pero el hombre fue creado de diferente manera que la mujer. Fue creado del polvo, ¿será por eso que son secos y fríos? No me apedreen, por favor. Pero nosotras fuimos creadas de la costilla de Adán, que cubre ¿qué cosa? El corazón. Somos más sensibles, chillonas, histéricas, históricas y de todo, ¿sí o no? Sin embargo, vemos que por lo mismo él no podía entender lo que Ana estaba sufriendo. Y muchas veces tú estás con un dolor atravesado, con una angustia, algunas porque no tienen hijos y otros porque los tienen, ¿no? Y es lo que más nos angustia como mujeres. Y creemos que nuestro marido nos va a entender. Oh, error. Dios les manda amarnos, no entendernos. Y más con tanto cambio hormonal. No, el pre, el durante y el post, ¿no? El que va después. Entonces, imagínate, pobres hombres, pues, el punto es que muchas veces tratamos de que nuestro marido nos entienda. Y créeme, ningún ser humano debe entender, ni tu mejor amiga debe entender. El único que te puede entender es Jesús. Él sabe lo que tú estás sufriendo. ¿Se acuerdan cuando Marta y María se enteran que Lázaro había muerto? Jesús a propósito se tarda 4 días en llegar y Marta corre a reclamarle. Y María ya después, el Señor la llama y María le dice pues las mismas palabras, si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Pero hizo algo que su hermana no hizo, se postró. Y vemos que después, miren, vamos a verlo y ahorita regresamos a esto. Vayan a Juan, capítulo 11. Sí, porque tal vez muchas no saben ni de lo que estoy hablando. Pero estaban estas 2 mujeres, Juan 11, ¿ya lo tienen? Y vean lo que dice el versículo 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro, su hermano, estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le estaba reclamando al Señor. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo quiero que analicen aquí, que vean que Jesús le dijo lo que iba a hacer. ¿Sí o no?
Ok, y luego dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta conocía a Jesús en parte, lo conocía como su Salvador. Pero si tú vas conociendo más al Señor, después lo conoces como tu Señor y más adelante lo vas conociendo como tu amado y luego lo puedes conocer como tu esposo. Y si seguimos leyendo, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hasta aquí. Muchas conocen al Señor hasta aquí. Sí, me salvó, me perdonó mis pecados, es mi Salvador. Pero hay mucho más que eso. Y luego dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Fíjense, María fue corriendo a buscar a Jesús, ¿para qué? Para reclamarle. Pero María estaba en su casa y el Señor la llamó a ella en secreto. Cuando tú conoces al Señor cada vez más, en esa presencia, tú vas a darte cuenta que en las madrugadas Él te busca, Él te llama. Y muchas, ay no, qué flojera, mejor me sigo durmiendo. En la madrugada es cuando más puedes estar así con Él, aunque a lo largo del día tú puedes estar con Él. Vas de compras, ahí está. Lavas los trastes, ahí está. Todo el tiempo Jesús está contigo, todo el tiempo. Pero a veces solo lo buscamos en ocasiones, o los domingos, o en un estudio bíblico cuando Él quiere esa intimidad contigo de todos los días, ¿ok? Y luego dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, ¿qué dice? Ay, no, que me espere. Se levantó deprisa y vino a él. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos siguieron a Marta? Nadie. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, ¿qué dice? La siguieron. ¿Por qué no siguieron a Marta? También se levantó deprisa y se fue. ¿Por qué a María sí la siguieron y a Marta no la siguieron? Ahorita vamos a ver por qué. Y luego dice, ahí donde me quedé. Entonces los judíos salieron, ok. Y la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dijo exactamente las mismas palabras que Marta, pero hizo una cosa. ¿Qué hizo? Se postró. Al postrarse era como decir, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero si esa es tu voluntad, yo la acepto. Cuando tú entras a la presencia de Dios, tú aceptas la voluntad de Dios. Porque sabes y entiendes que Dios tiene el control absoluto de tu vida y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Y luego dice, Marta, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se prostró a sus pies. Bueno, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis?
le dijeron, Señor, ven y ve. Yo quiero que te des cuenta. A Marta le dijo lo que iba a hacer, pero ella no entendió, no le creyó, porque lo conocía en parte. A María no le dijo lo que iba a hacer, actuó. ¿Dónde le pusisteis? ¿Se dan cuenta? Y luego dice, versículo 35, bueno, le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué dice? Que Jesús lloró. Tu dolor es el dolor que tiene Jesús. Cuando tú lloras, Jesús llora contigo, porque Él te ama con un amor eterno. Eres la niña de sus ojos, eres su amada, eres su esposa y no te va a dejar. Si hay alguien que te entiende, es Jesús. Ahora, sáltense y vayan hasta el versículo, bueno, ya lo resucita y todo. Y luego vean el versículo 44 y 45, o 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar ¿a quién? A María, y vieron lo que hizo Jesús, que dice, creyeron en Él. Una persona que ha aprendido a vivir en la presencia de Dios es una mujer que va a ser de influencia. La gente le va a ver, algo tiene, no sé qué tiene, pero algo tiene y eso que ella tiene, yo lo quiero. María, por estar conectada con el Señor, por conocer esa presencia, atrajo a otros. Pero Marta, ella conocía en parte al Señor. Ella, bueno, le gustaba mucho servir al Señor, a veces se afanaba sirviéndole al Señor, pero dice que se afanaba, dice Marta, Marta, afanada y turbada. La palabra turbada significa histérica. Ahí nos hablan. ¿Cómo nos ponemos a veces de histéricas, históricas y todo? Y nos pasa a todos. Pero aún así el Señor nos ama. Amén. El punto es que entre más tú conozcas al Señor y más entres a la presencia de Dios, la gente con solo verte va a decir, esta tiene algo que yo quiero, porque reflejas al Señor. Amén. Regresando a la historia que estamos viendo de Ana, vemos entonces que ella, su esposo no le entendía y nadie te va a entender, solo Jesús. Vimos en la historia que vimos de Marta y María que Jesús lloró con María. Jesús entiende tu dolor, ¿sí o no? Nadie te va a entender, pero Jesús sí. Y luego dice el versículo 9 de 1 de Samuel 1:9, dice así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Habían pasado muchos años y cada año ella caía en depresión, ¿sí o no? Hasta que se le ocurrió un día, dijo, a ver, ya, voy a sacar todo lo que traiga con el Señor. Me voy a rendir, me voy a vaciar en la presencia del Señor. O sea, ella empezó orando largamente, largamente. Y así es como empieza uno a tener esa comunión con el Señor y entrar a la presencia de Dios. Yo no sé qué cargas traigas tú el día de hoy, pero vamos a seguir leyendo. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, ¿qué dice? Abundantemente. Ahí se desahogó. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y esa palabra clama, uno de los significados es desahogarse. Desahógate con el Señor, solo Él te puede entender.
Solo Él te puede ayudar. Solo Él te puede hacer sentir lo que realmente vales. Porque el enemigo te va a querer tener en el suelo diciéndote que no vales nada. Y déjame decirte que vales muchísimo. Vales la sangre de Cristo. Vales ese amor que Él te tiene. Para Él eres valiosa, eres un tesoro especial, pero te lo tienes que creer. Pero no te lo vas a creer hasta que de veras Él te lo muestre en su presencia. Seguimos leyendo el versículo 11 y dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, ¿qué dice? Largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria y digiere tu vino? Ni el sacerdote la entendía. ¿Se dan cuenta? La tiró de borracha. Ni el sacerdote entendía la angustia que ella tenía. ¿Qué ser humano te va a entender? Y a veces corremos con los pastores pensando que ellos nos van a entender. Hello. No, porque somos de carne y hueso. Nos vamos a equivocar. Somos como tú. No valemos más, no somos más. Tenemos una función diferente, pero ¿sabes qué? Estamos aquí para ayudarte, pero al quien primero tienes que buscar es al Señor. Amén. Y luego dice, versículo 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado, ¿qué dice? Hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? Y no estuvo más triste. En este congreso Dios te quiere llenar de Él. Amén. Pero para llenarte te tienes que vaciar primero. Yo no sé qué cargas traigas tú el día de hoy. Si tú traes hoy una carga que delante del Señor la quieres dejar para que Él te llene, llámense hijos, marido, matrimonio, lo que sea, ponte de pie. Y vamos a empezar a hacer lo que hizo Ana. Quiero que cierres tus ojos. Y esa carga que traes hoy, suéltasela al Señor. Cierren sus ojos y platiquen con Dios. ¿Qué carga es la que estás trayendo tan pesada que no has podido avanzar? Hoy es tiempo de desahogarnos con el Señor. Hoy es tiempo de sacar lo que traemos para que Él nos pueda llenar. Desahógate con el Señor. Es un momento en que estamos en la presencia del Rey.
No te distraigas. Él ha escuchado el clamor de la mujer de muchos años atrás, clamando, pidiendo, postrándose cada mañana. Y sí, muchas veces parecemos las locas. Ha habido mujeres que se suben a un cerro a gritar, a clamar: Señor, ¿no has escuchado mi oración? ¿Sabes? No es así. Es reconociendo que solas, sin la presencia de Él, no vamos a poder. Por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanta separación, por eso hay tantos hijos abandonados. Yo diría, por eso hay muchos que han huido de la presencia de Dios, creyendo que Dios no escuchó. Efectivamente, el Señor dio ordenanzas y estatutos y dijo a Moisés: conforme al modelo que te mostré, es como tú lo harás. Y el Señor, el Espíritu Santo, nos está enseñando en esta mañana la forma en que nosotros podemos llegar a la presencia de Él. Porque el sacrificio ya lo hizo, el velo ya fue rasgado, su sacrificio consumó toda maldición y pecado. No te pierdas de este deleite de poder estar en su presencia. Pero para llegar a su presencia, despójate de todo, del yo. Deja que el Señor acomode todo aquello que está desarreglado, todo aquello que daña, todo aquello que nosotras no podemos acomodar en su lugar. Y empieza a alabar al Rey. Alábale. Pero alábale con un espíritu quebrantado y una alma que empieza a levantar gozo, clamando solamente a Él. Levanta tus manos, cierra tus ojos, no te distraigas. Tristemente hay muchas ocasiones que por pena no sabemos entregarnos completamente a Él, al Rey. Es como una noche cuando te entregaste a un hombre, te despojaste de todo, todo lo dejaste atrás. Y lo único que estaba tu pensamiento y tu mente era acercarte a Él, que Él te tocara y que tú sintieras la presencia de Él. Alábale. Alábale porque Él ha hecho todo por ti.